este mundo, de manera que tú te agrades, porque tu palabra es una lámpara que va, Señor, iluminando nuestro caminar. En el nombre de Cristo Jesús dejamos este tiempo en tus manos. Creemos que el Espíritu Santo está aquí, Señor, instruyéndonos, escribiendo en nuestros corazones, y que hoy salimos bendecidos de este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Le damos un fuerte aplauso al Señor esta noche, amados. Gloria a Dios. Bueno es el Señor. Vamos a ver si es posible proyectar ahí arriba. Me avisan si es posible, amados. Me avisan si es posible. Fíjese que yo quisiera que habláramos acerca de algo que ha estado ministrando el apóstol Sergio, mi pastor, hoy también. Hoy tuvimos una reunión que a esta hora se está transmitiendo, o faltan unos minutitos para que se empiece a transmitir el mensaje. Estuvimos ahí en una reunión y cabalmente, hermano, como el Señor de verdad nos ayuda para que nos pongamos en el mismo sentir. Hace como unas 3, 4 semanas el apóstol Sergio se puso a hablar de los sentidos espirituales, pero me gustó mucho, hermano, una forma que él trazó y dice, nosotros pues tenemos, ¿cuántos sentidos tenemos nosotros, hermano? ¿Ah? ¿Cuáles son? Bueno, si comenzamos, oído, ojos, boca, la nariz, el tacto, ¿verdad? Entonces dicen que las mujeres tienen un sexto, pero esa ya es teoría, ¿va? Dice, entonces, mire, todo lo natural es porque, eso dice la Biblia, hermano, que todo lo que nosotros tenemos aquí es porque salió de lo espiritual, de las cosas que no se ven. Entonces, así como hay 5 sentidos naturales, hay 5 sentidos espirituales que de alguna manera están reflejados en los 5 ministerios. Los 5 ministerios, hermano, cada uno de los 5 ministerios ministran uno de los sentidos. Por ejemplo, lo apostólico ministra mucho lo que es la vista. A Pablo le dijeron, yo te he enviado para que les abra los ojos. Lo apostólico ministra la vista, y así, cada uno de los 5 ministerios ministran los 5 sentidos. Por eso la administración quíntuple, hermano, eso es algo que no podemos nosotros obviarla ni tenerla así a un ladito. La necesitamos, los 5 mantos ministeriales los necesitamos, porque al final nos despiertan los sentidos espirituales. Pero también están los 5 sentidos divinos. Dice la Biblia que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, hermano, Dios tiene boca, Dios tiene ojos, Dios tiene mano, Dios tiene nariz, entonces esos 5 sentidos también es importante que los valoremos. Entonces están los 5 sentidos divinos, los 5 sentidos espirituales, y por ende tenemos los 5 sentidos naturales. Ok, hay un versículo en 2 Corintios 11, que habla de los sentidos, fíjese, habla de los sentidos. Y el apóstol Pablo dice que tiene un temor, este le podemos llamar un temor apostólico, hermano, un temor, dice, temo, tenía ese temor el apóstol Pablo, temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Mire qué temor, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Hay un temor ahí en 2 Corintios capítulo 11 verso 3 que me llama la atención, hermano, que este capítulo 11 verso 3 es la misma cita de la primera carta de los Corintios 11:3, cuando la Biblia habla del velo, la mujer. ¿verdad? Si no estoy mal, ¿verdad, hermano? Fíjese que no lo chequé, pero yo para mí esa cita la tengo bien fresquecita. 1 Corintios 12:3, cuando dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, del hombre, y que el hombre es la cabeza de la mujer.
Entonces, mire, la misma cita ahora la pone también con una situación muy similar, hermano, y dice, yo tengo temor que vuestros sentidos sean engañados, así como los sentidos de Eva fueron engañados. Entonces, hermano, cuando habla de sentidos, es que entonces hay una afectación en los 5 sentidos. Y estamos hablando de los sentidos espirituales ahorita. Nos quedamos con los sentidos espirituales como iglesia. Entonces, puede haber una afectación. ¿Cómo? A través del engaño. ¿Cómo? A través de la serpiente. A través de un mensaje, hermano, que viene de la boca de la serpiente. Entonces, yo quisiera que vayamos, porque esa palabra extraviados, sentidos extraviados, también se puede traducir como sentidos que llegan a arruinarse, hermano. Llegan a corromperse. Esa palabra tiene estas acepciones, también estos significados. O sea, esos sentidos pueden también destruirse, y esos sentidos pueden ser seducidos. Pueden ser seducidos. Entonces, fíjese que es importante que nosotros, hermano, podamos entender esto. Qué delicado esto, hermano, qué delicado. Porque así como sucedió con Eva, que fue la figura de la iglesia, así puede pasar con la Eva de este tiempo, que es la esposa de Cristo, la iglesia de Cristo. Recuerde que la Biblia siempre pone a Adán como Cristo y a Eva como la iglesia. Ahí hay un matrimonio que al final en lo espiritual se va a dar. Pero Cristo el esposo, ahí está Eva la esposa, pero la esposa fue engañada por la serpiente y le afectaron sus sentidos. Le corrompieron sus sentidos, sus ojos. Entonces, basta con ir a ver, si quiere vayámonos, dónde pasó eso, dónde sucedió eso, dónde se dio eso. Eso está en Génesis capítulo 3. Yo quiero que veamos estos versículos y veamos cómo los sentidos de Eva fueron hermano, extraviados. Cómo los sentidos de Eva dicen otras versiones que se desviaron, fueron desviados. Entonces el verso 1 dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo. Esto es lo que está de alguna manera citando el apóstol Pablo en 2 Corintios 11:3. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había dicho. Y dijo a la mujer, yo subrayé ahí y dijo, ¿qué sentido estaría ahí siendo afectado por la serpiente? El oído. Mire qué interesante. El oído. Entonces ahí la serpiente no está afectando todo, solo está llegando ahorita al oído. Entonces, qué importante es lo que oímos, hermano. Qué importante es que hagamos un filtro a lo que estemos oyendo. Entonces vaya, sigamos leyendo. Y dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Y la mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto sí podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, ha dicho Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Otra vez, la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no moriréis, pues Dios sabe que el día que de él comáis, dice, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio, ¿ese qué sentido es? Ya llegó a otro sentido. Ya llegó a otro sentido. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó. ¿Qué sentido es ese? Tomó de su fruto y comió. ¿Qué sentido es ese? Y dio también a su marido que estaba con ella y él comió. Entonces le fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron. Esa palabra conocieron, usted la va a buscar al diccionario y entre todos los significados que tiene, discernieron. Y el discernimiento está bien ligado con
el olfato. Entonces notemos cómo los 5 sentidos de Eva se desviaron. Se desviaron. Cómo los 5 sentidos de Eva, la serpiente les metió su veneno, hermano. Ahora, interesante, yo le pongo esto porque a mí me llamó mucho la atención, me puse a revisar esto, hermano, así detenidamente. Mire, cuántas veces he leído Génesis 3 a saber, cuántas veces, pero nunca lo había visto desde este punto de vista. Nunca. Entonces me puse a pensar, bueno, no me puse a pensar, me puse a revisar y encuentro que el oído de Eva fue trabajado, verso 1, verso 2, verso 3, verso 4, verso 5. O sea, la serpiente eyaculó su ponzoña durante 5 versículos para afectarle el oído. Y en solo uno afectó a 3. Vista, tacto y gusto. Y en otros más afectó el número 4. Entonces pongámonos a pensar, detengámonos a pensar en esto. ¿Por qué 5 versículos para afectar el oído? ¿Y por qué fue tan fácil afectar a los otros? ¿Qué conclusión podemos sacar de ahí? ¿Dónde estuvo el mayor trabajo de la serpiente? ¿Dónde estuvo lo grueso de la serpiente? En afectarle el oído. O sea, el oído, hermano, el oído es, mire, el oído es uno de los sentidos. Es uno de los sentidos que yo creo que es el primero que se despierta y es el último que se pierde. Por ejemplo, dice la Biblia que cuando María fue a visitar a Elizabeth, ya estaba embarazada María, ya había hecho la obra del Espíritu Santo, y cuando ella fue a visitar a su prima, creo que era, que ella ya tenía 6 meses de embarazo del Juan el Bautista. Sí, se asocia ahí con la historia. Ya Elizabeth tenía 6 meses de embarazo, luego quedó embarazada María, entonces María la fue a visitar y solo la saludó María a Elizabeth. Y dice que cuando ella oyó el saludo, la criatura que estaba en el vientre saltó. Entonces el oído es uno de los sentidos, hermano, que se activa desde el vientre. Por eso es que los especialistas en esto dicen, tenga cuidado lo que habla, porque todo lo que usted habla se lo escucha a su bebé. Si le empiezan a hablar palabras de rechazo a su bebé, usted ya está ministrando a su bebé con palabras de rechazo. Él lo oye, él lo escucha. Entonces el oído es uno de los primeros que se activa y es uno de los últimos que se pierde. Porque por ejemplo, ¿cómo es que cuando el Señor llamó a Lázaro, Lázaro le oyó? Entonces es un sentido, hermano, bien, mire, profundo de poderlo entender, explicar, pero hay mucho que hablar en la Biblia. Entonces mire, con esto que leímos y volviendo allá a la presentación, vamos a ver, aquí la tengo. Entonces nuestro oído se puede arruinar, pero me llama la atención, hermano, cómo el orden en que cayó Eva, el orden. Primero lo que le afectaron fue su oído. Y hermano, si yo pudiera hacer una gráfica aquí de decir ¿dónde estuvo lo grueso del trabajo de la serpiente? ¿Dónde es lo que tuvo que romper la serpiente? ¿Cómo es que esa potestad de mentira, hermano, se centró primero en uno de los sentidos? Y al derrotar ese sentido, que el Señor me ayude a explicar esto, hermano, que al vulnerar ese sentido, todo lo demás Él hizo fácil. Por eso es que también, hermano, en el sentido espiritual o en el sentido positivo, la Biblia dice que por el oír viene la fe. Y si tuvieras fe como un grano de mostaza, vamos a hacer grandes cosas. Pero ¿cómo la obtenemos? Por el oír.
O sea, el oído, hermano, el oído es un sentido. Yo quiero hablar del oído esta noche. El oído es un sentido que Dios Santo nos puede catapultar para grandes cosas. Entre todo lo que estaba leyendo, hermano, fíjese que Gedeón, usted sabe cómo luchó con él mismo luchó. Señor, dame esta señal, que si manda rocío aquí, empezó a pedir señales y todo, y el Señor se la iba confirmando. Pero dice la Biblia que todavía cuando ya iba a enfrentar a los madianitas, él tenía miedo, hermano. Y entonces el Señor le dijo que bajara al campamento y que se fuera con su siervo Fura, y que se fuera y que se bajara. Y solo, mire, solo se baja al campamento y dice que va oyendo un sueño que tuvo uno de ellos, oyendo el sueño. Y ese hombre estaba contando ahí eran enemigos, los enemigos estaban hablando, y él estaba contando: mira, yo miraba en el sueño como un pan de cebada rodaba, llegaba hasta nuestro campamento y lo destruía, un sueño. Y entonces alguien que estaba ahí escuchando el sueño, digamos que al otro lado estaban contando ese sueño y ellos solo poniendo oído, Gedeón, hermano. Y entonces uno dijo: oh, esto no es nada más que la espada de Gedeón que viene a destruir. Lo interpretó uno allá adentro. Dice la Biblia, hermano, que cuando Gedeón oyó eso, sintió una seguridad que dijo: vámonos, porque el Señor nos ha entregado a estos enemigos. Pero ¿cómo se activó la fe de él? Oyendo. Entonces el oído, hermano, el oído tiene mucho que ver. Entonces por eso hay otros versículos. Mire, primero el oído. Después del oído le afectaron la vista, porque dice que vio. Después el tacto, porque dice que tomó. Y después el gusto, porque dice que comió. Y el último que le afectó fue su olfato, porque ahí fue que discernieron que estaban desnudos. Ahí discernieron que estaban desnudos y ahí vino la caída de ellos. Pero qué importante es, hermano, que por donde entró la serpiente y destruyó todo lo demás, fue por el oído. Por el oído. Por eso es que el Señor Jesucristo nos enseñaba, dice: pues no hay nada oculto. Lucas 8:17 dice: pues no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto. No hay nada oculto que no deba de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a luz. Pero dice el verso 18: por tanto, tened cuidado de cómo oís. Fíjese qué cosas. Tened cuidado de cómo oís. Y aquí me pone a pensar a mí, hermano: ¿cómo así? Hay que saber cómo oír. ¿Cómo oír? ¿Cómo oír? Por ejemplo, cuando Moisés subió al monte, ¿se acuerda quién iba con Moisés? Josué. ¿Se acuerda que Moisés subió a lo más alto? Josué se quedó a media altura y estaba el pueblo allá abajo. Y el pueblo se desenfrenó, hicieron un becerro de oro y se desenfrenó. Y entonces, cuando Moisés viene de regreso, le intercepta ahí Josué y le dice: oigo como voces de júbilo en el campamento. Pero Moisés le dijo: ¿cuál voces de júbilo? Vámonos, porque el pueblo está desenfrenado. Pero escuchaban la misma cosa los dos. O sea, la misma algarabía escuchaba Moisés y la misma algarabía escuchaba Josué. Solo que uno la oyó como algo bueno y el otro dijo: no, esto no es nada bueno. Entonces, ¿cómo oímos? Porque de repente lo que oímos podemos estarle llamando bueno y no es nada bueno. Por eso tenéis cuidado cómo oís. Porque de repente, hermano, nuestros oídos se pueden abrir para escuchar algo malo y lo tomamos como bueno. Por eso la instrucción es: tengamos cuidado cómo oímos. ¿Cómo oímos? ¿Será que nuestro oído está, hermano, afinado? Entonces quiero que vayamos viendo unas cosas. Aquí, otro versículo, ese mismo versículo, solo que en otro evangelio ya no dice cómo, sino dice que si alguno tiene oídos para oír, pues que oiga.
pero también les decía, cuidado de lo que oís. Ya no es cómo oís, sino que cuidado de lo que oís. Y aquí sí, hermano, hay que ver qué es lo que estamos oyendo, no cómo estamos oyendo, son cosas diferentes. ¿Cómo estamos oyendo? ¿A qué estamos oyendo? ¿Dónde tenemos puestos nuestros oídos? ¿En qué se están deteniendo nuestros oídos? ¿De qué se está llenando nuestro oído? ¿De qué, hermano, qué es lo que más recibe nuestro oído? Ahí cada uno de nosotros evaluémonos, hermano, evaluémonos. ¿Qué oímos? ¿Qué oímos? ¿De qué se está llenando nuestro oído? Porque si, hermano, si se está llenando de cosas negativas y de cosas que van hasta contra la palabra, si se están llenando de cosas, hermano, que nos hacen perder los otros sentidos, entonces vamos a terminar turbados, vamos a terminar como le pasó a Eva. Le afectaron su oído, pero después sus ojos, después su tacto, después su gusto, y terminó perdiendo los 5 sentidos, se le terminaron ahí desviando. Ok, yo quiero hablar de esto, mire, por lo que yo quiero ver es que, por todo lo que hemos dicho de aquí hacia atrás es, hermano, necesitamos que nuestro oído sea tratado. ¿Sabe cómo entendí esto yo? Si nuestro oído está bien, los otros sentidos también lo van a estar. Por eso me tomé el tiempo de explicar cómo a Eva lo primero que le afectaron fue su oído. Si a ella no le hubieran afectado su oído, ella no hubiera perdido su visión. Pero su oído, hermano, le llegó a afectar todo lo demás. Entonces tenemos que tener cuidado cómo oímos, a quién oímos, a qué le estamos poniendo atención. Y para eso yo creo que necesitamos, hermano, necesitamos que nuestro oído comience a tener un trato de Dios. Necesitamos que nuestro oído comience a tener un trato de Dios. Que nosotros, hermano, seamos conscientes de que estamos en un mundo lleno de corrupción, en un mundo lleno de contaminación, hermano. En un mundo que ahora ya no necesitamos ni salir de la casa para contaminarnos. Ya la contaminación puede entrar por un celular, por un televisor, por una computadora. La contaminación puede llegar hasta la habitación donde nosotros estemos, si no nos cuidamos. Si no nos cuidamos, no digamos salir, hermano. ¿Y quién no tiene que salir a trabajar, por ejemplo? ¿Quién no tiene que salir a enfrentar este mundo? ¿Quién no? Todos tenemos que salir, hermano. Y de repente escuchamos cosas que no son nada buenas, pero ¿cómo tenemos que andar nuestro oído como hermano? ¿Cómo nuestro oído tiene que andar como con un escudo, como con un hermano, como con una protección? Estoy hablando de algo espiritual. ¿Cómo nuestro oído tiene que andar como con un repelente, hermano? Así como cuando vamos a algún lugar donde hay bastantes zancudos o mosquitos, y usted se echa repelente para que esos mosquitos no molesten. En lo espiritual, ¿cómo necesitamos andar, hermano, nuestros oídos preparados? Y entonces fíjese que yo no sé, yo traigo un orden aquí, pero si quiere voy a desordenar un poquito acá porque una de las cosas que me dice la Biblia, por ejemplo, mire. Después Moisés lo degolló, está hablando de un cordero, tomó un poco de sangre y se lo untó a Aarón en la parte inferior de la oreja. Aquí vemos sangre en la oreja. En la oreja derecha dice que el pulgar de la mano derecha y el dedo gordo del pie derecho. Mire, esto era como hermano, para los sacerdotes. Yo creo que aquí hay más de algún sacerdote de haber aquí. Bueno, entonces una de las cosas para los sacerdotes es que debemos de llevar sangre en el oído. Y la sangre, hermano, pues es el sacrificio de Cristo.
La sangre era la que untaban en los dinteles de las puertas para que no entrara el destructor. Entonces yo entiendo, hermano, que la sangre es como una protección. La sangre es como un repelente contra todo mensaje diabólico, mentiroso, negativo, todo mensaje que quiera destruirnos, toda palabra que quiera, hermano, afectar nuestro sentido. Pero un oído que tiene sangre, que tiene la sangre del Cordero, toda esa contaminación no va a tener entrada. Es como una protección en nuestros oídos. Entonces necesitamos, hermano amado, necesitamos que la sangre del Cordero sea ministrada en nuestros oídos. ¿Y qué es eso, hermano? ¿Qué es eso? Yo creo que tenemos que empezar a escuchar más acerca del sacrificio de Cristo. Hermano, mire, cómo a veces nosotros creemos que ya lo sabemos todo del sacrificio de Cristo, y yo le aseguro que no sabemos mucho del sacrificio de Cristo. Todo lo que implica el sacrificio de Cristo. Entonces el que pongamos sangre en nuestros oídos es: yo le ruego al Señor, Señor, yo quiero que me des a entender más acerca de tu sacrificio, tu sangre, cómo fue derramada en la cruz del Calvario. ¿Sabes qué, Señor? Yo quiero escuchar eso, aún los signos que hablan de eso. Ahí, si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, llévame a la cruz, llévame al madero. Hermano, que empecemos a recibir la administración de eso, del sacrificio de Cristo. Que nos interesemos por escuchar algo más del sacrificio de Cristo. Que sea administrada la sangre. Fíjese que ahí mismo en Levíticos 14:17 dice: y el que quede, lo que quede del aceite que está en su mano, el sacerdote pondrá un poco sobre el lóbulo de la oreja. Entonces, otra administración al oído. Otra administración al oído, para que esté nuestro oído, para que esté bien, hermano. Necesitamos el aceite. Y esto no es más que la unción del Espíritu Santo. Hermano, yo creo que debemos de orar más acerca de lo que estuvimos predicando el domingo, del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y ahí en lugares de verdes pastos. Pero ese salmo llega a un versículo donde dice: unges mi cabeza con aceite. Y yo entiendo que cuando se unge la cabeza, ahí va incluido todo, hermano: ojos, oídos, nariz, boca. Pero como estamos hablando de los oídos, qué lindo es que ese aceite caiga sobre nuestros oídos. Mire, cuentan ahí, por ahí salió una reflexión bien bonita hace un tiempo de un pastor literal, de un pastor de ovejas literal. Él contó por qué David escribió eso. David era un pastor, David era un experimentado pastor de ovejas, hermano. Ese sí que aprendió ese oficio tanto natural como espiritualmente. Y entonces un pastor literal de ovejas decía ahí en esa historia que él contó, que dice que las ovejas se les pone ese aceite en su cabeza, sobre todo porque salen algunas cosas, unos insectos en sus oídos. En sus oídos. O sea que ese aceite realmente era para ministrar los oídos de la oveja. Entonces dice que ese aceite impedía que esos animalitos, esos insectos entraran en los oídos de las ovejas y les afectara. Y hoy que estaba estudiando esto, hermano, digo, realmente la palabra de Dios tenemos que entenderla más, porque es importante que sea derramado sobre nosotros el aceite, hermano, porque una de las cosas que va a ministrar es nuestros oídos, para que no entre el mensaje de la serpiente, para que el mensaje de la serpiente encuentre un escudo que no pueda pasar. ¿Qué dijo Saúl cuando hermano levantó aquel cántico, aquel canto de luto que levantó cuando Saúl cayó y sus hijos cayeron en Gilboa? Él dice: donde fue deshonrado el escudo, no ungido con aceite. Eso dijo David: el escudo no ungido con aceite. Quiere decir que si ese escudo hubiera estado ungido con aceite, ellos no hubieran caído ahí. Entonces, ¿de cuánto nos protege el aceite?
¿Acaso no dice la Biblia, no tocaréis a mis ungidos? El aceite es una protección, y el aceite ahora en nuestro tiempo es el Espíritu Santo, hermano. Pidamos la llenura del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos unja con su aceite para que nuestros oídos estén ahí con esa habilitación. ¿Cuántas cosas que decir, hermano? Mire este. Sucederá que si Él te dice, no me iré de tu lado. Estamos leyendo Deuteronomio 15:16. Sucederá que si Él te dice, no me iré de tu lado, porque te ama a ti, a tu casa, pues le va bien contigo. Entonces tomarás una lesna y le horadarás su oreja. Este es otro trato. Ya vimos que la oreja lleva sangre, ya vimos que la oreja lleva hermano, lleva aceite, pero también había otro trato a la oreja. Por eso estamos hablando del trato al oído. Y es que cuando un siervo, hermano, cumplía su ciclo de servicio, digamos que un esclavo fue comprado por 7 años y entonces se cumplieron los 7 años. Había una ley dentro del pueblo de Israel que el que compró a ese esclavo ya no lo podía tener a la fuerza en su casa, tenía que dejarlo libre. Tenía que dejarlo por ley, tenía que dejarlo libre. Entonces, pero si el esclavo decía, yo no me quiero ir de esta casa, me va bien aquí, mi amo me trata bien, es un buen jefe, es un buen amo, no me quiero ir. Sí, pero ya tenés tu libertad. Tú quieres, si tú puedes irte a la hora que tú quieras, sí, pero yo no me quiero ir. Entonces, para protegerse, el dueño de esa casa tenía que tomar una especie de punzón, hermano, y llevarlo a la puerta. Recuerde que la puerta es Cristo. Y llevarlo a la puerta, y ahí, hermano, agarraban su oreja y le horadaban la oreja. Y entonces eso daba una señal que ese esclavo ya no estaba a la fuerza en esa casa, sino que era un esclavo por amor. Y ahí estamos representados nosotros. Vino Cristo y dijo, yo voy a pagar por ellos. Yo voy a pagar el precio por ellos. ¿Usted sabe qué precio pagaron por usted, hermano? ¿Cuántos millones pagaron por usted? ¿Qué dice la Biblia? Que Él pagó el precio de sangre. Mire, hermano, el Señor en lo espiritual fue a un campo de esclavos y dijo, yo quiero pagar por todos ellos. Sí, pero es muy caro. No importa, yo voy a pagar por todos ellos. Y entonces Él los compró con precio de sangre. Solo que nuestro Señor Jesucristo no nos tuvo esclavos, Él nos dejó libres inmediatamente. O sea, Él los fue a comprar y nos dijo, bueno, ustedes son libres. Nos dejó libres. Pero todos aquellos que reconocimos el señorío de Cristo, entonces dijimos, yo no me quiero ir de aquí, Señor. Yo quiero que tú seas mi Señor por siempre. Yo no voy a recibir en ningún otro lado, yo voy a recibir el trato que tú me das, Señor. Los beneficios que yo tengo contigo, yo no los voy a recibir en ningún otro lado. Entonces viene el Señor y nos marca la oreja para que seamos esclavos de Él por amor. Entonces, hermano, qué importante llevar esa marca. Esa marca es, yo sirvo a Cristo y le sirvo por amor. Entonces, esa marca en nuestros oídos lo que ministra, esa marca en nuestras orejas lo que ministra es, yo ya tengo dueño. Ya nadie me puede comprar porque yo le pertenezco al Señor
Eso nos vuelve, hermano, como nos da un lugar, nos da un derecho, nos da una posición. Entonces, qué importante, mire, todo esto qué importante es que nuestro oído sea marcado. Ya vimos sangre, vimos aceite y vimos, hermano, que es orada. Quiero ver otro puntito antes de, mire este versículo, mire este versículo. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo, Isaías 54. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana, mire esto, mañana tras mañana me despierta. Despierta mi oído. Entonces nuestro oído también tiene que ser despertado, no solo una vez. ¿Sabe cómo le puse a este punto, hermano? Es como una habilitación constante. Eso es que todas las mañanas el Señor haga una obra en nosotros, en nuestros oídos, para que nosotros aprendamos a escuchar como escuchan los discípulos. Ahí dice, mire, para escuchar como los discípulos. Un discípulo, hermano, entre todas las características que tiene es que escucha la instrucción y la obedece. Escucha la instrucción y la obedece. Escucha y obedece. Escucha y obedece. Si todos los días nuestro oído se despierta, si todos los días nuestro oído tiene un despertar, hermano, y que es de parte de Dios, no es de nosotros, es de parte de Dios, Él despierta nuestro oído para que podamos oír bien. Entonces yo creo, hermano, que cada día nosotros deberíamos de aprender algo. Yo pienso que todos los días deberíamos de escuchar algo de la palabra del Señor. No debe haber un día que nosotros no escuchemos algo de la palabra del Señor. Que se despierte nuestro oído, hermano. Que se despierte nuestro oído para oír lo que el Señor quiere hablar. Entonces todas estas cosas es un trato al oído. Y no es un trato humano, es un trato de Dios. Es un trato espiritual a nuestro oído. Por eso me enfoqué en el oído, porque el oído es el que abre, hermano. El oído es como una puerta para que los demás sentidos, como le mostré con Eva, para que los demás sentidos sean también alterados, para que los demás sentidos sean, hermanos, se corrompan. Pero en el nombre del Señor, mire, si nosotros cuidamos nuestro oído, que el Señor nos ayude, si nosotros cuidamos nuestro oído, hermano, nosotros vamos a tener bien nuestros sentidos espirituales. Lucas 22:50 habla de aquel hombre que Pedro hermano, le sacó la oreja de un espadazo. Dice que uno de ellos, en Juan lo explica que fue Pedro, en Juan también explica que ese hombre se llamaba Malco, al que hirieron. Aquí lo que me interesa es lo que hizo Jesús después. Uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja lo sanó. Entonces vemos otra, hermano. Mire, solo de aquí podríamos hablar, y yo creo que este tema lo vamos a llevar a los discipulados. Esto lo vamos a ver mañana con los hermanos. Vamos a ver otras cositas que no las vamos a poder ver acá y las vamos a llevar a los discipulados. De esto vamos a estar hablando en los discipulados, del oído. Hermano, qué cosas que muchas veces nuestro oído puede ser dañado. Ya se lo dije, pero ¿quién fue el que cometió esta herida? ¿Y qué era Pedro? Aparte de discípulo, ¿qué era Pedro? Es un apóstol. Es alguien que sienta doctrina. Vaya, ¿y con qué le pegó? ¿Y qué es la espada? ¿Sabe que a veces podemos herir el oído de las ovejitas? Un apóstol puede, hermano, una mala enseñanza puede causar heridas. Una doctrina torcida puede causar heridas en el oído. Hermano, situaciones que las hemos tomado como verdad, se las escuchamos a alguien y sí, tal vez con autoridad, sí, tal vez tiene ministerio, hermano, se las escuchamos que alguien las dijo, las agarramos como verdad y ¿sabes qué? Nos cortaron nuestra capacidad de oír. Entonces, ¿cómo tenemos que pedirle al Señor que toque nuestro oído para que sea sano y sea restaurado? Y que no nos quiten la capacidad de oír.
Que no nos mutilen la oreja, hermano. A este le mutilaron la oreja, a Malcolm le mutilaron, le quitaron su capacidad de escucha. Hermano, lo que nos hace falta es entender un poquito mejor también el cuerpo humano, ¿verdad? Pero ¿por qué será que la oreja trae esta parte de acá? Todo esto. Algunos más desarrolladas que otras. ¿Por qué cree que es eso? ¿Ah? ¿Sabe usted que esta parte de la oreja lo que permite es que el sonido se concentre más? Que lo que usted escucha se pueda concentrar. Si no tuviéramos esto, escucháramos muy distorsionado todo. Entonces, ¿qué le está pasando a Malco? Le están quitando su capacidad de poder recepcionar bien. ¿Cuánta iglesia hay así, hermano? ¿Cuánto pueblo de Dios que no puede asociar bien lo que el Señor dice porque su oído está dañado? Pero qué misericordia de nuestro Dios, que aquel que lo llegó a traer, a llevárselo preso, aquel que llegó contra su voluntad, el Señor tomó esa oreja, la sanó. Yo creo con todo mi corazón, no lo dice la Biblia, eso no me voy a pedir cita bíblica, pero yo creo con todo mi corazón que ese se salvó y fue un discípulo del Señor después, porque le arreglaron su oído. Entonces, hermano, mire, cómo necesitamos, este punto, cómo necesitamos ser restaurados en nuestro oír. Tremendo, tremendo. Pero quiero que nos quedemos, mire, voy a regresar aquí porque creo que después sí, voy a regresar, yo quiero que veamos, todavía le voy a dar Marcos 7:34, es donde el Señor hace aquel milagro y le destapa los oídos a aquel. Cuando le dijo, Efatá, esto es, ábrete. Dice el verso 34, y levantando los ojos al cielo, hablando de Jesús, suspiró profundamente y él dijo, Efatá, esto es, ábrete. O sea, otra administración que necesitamos de nuestros oídos es que nos quiten toda obstrucción, hermano, que nos quiten todo aquello que nos impide oír la voz de Dios. Y dice que al instante se abrieron sus oídos y desapareció el impedimento en su lengua y hablaba con claridad. Que se abran nuestros oídos, que se abran nuestros oídos, hermano, que se abran nuestros oídos en el nombre del Señor. Pero yo quiero que nos quedemos en este versículo. Todavía hoy mi pastor lo agarró, hermano. Yo solo estaba escuchando a mi pastor, digo, Dios santo. Es más, me voy a ministrar con usted. En este punto no tenía este versículo. Tenía Hechos 7:51, donde habla que son incircuncisos de corazón y de oído. Ese tenía. Pero cuando mi pastor leyó este versículo, este es el que necesitaba yo, hombre, para complementar la enseñanza hoy, dije yo. Entonces ¿cómo dirían? Mi pastor usa una frase, hombre, se lo fusilé. Esa frase utiliza, se lo fusilé. Jeremías 6:10 en la versión latinoamericana dice, ¿a quién hablaré? Y tomaré como testigo para que escuchen. Y el Señor dice, hermano, a sus oídos les hace falta una circuncisión. A sus oídos les hace falta una circuncisión. Y no pueden entender. Mire cuántas cosas causa un oído, hermano, que no está bien. Dice, la palabra de Jehová les causa risa y no les gusta. ¿Qué cosas esas, hermano? Hay que leer las diferentes versiones, hermano, que por causa del problema del oír, la palabra les estorba. ¿Tienen otras versiones aquí, amados? Aquí están los discipuladores en primera fila, miren. ¿Qué otra versión hay ahí? En vez de las Américas,
Es que quiero ver qué dice las otras versiones, la última parte. La palabra, esta dice la palabra les da risa y no les gusta. Hay una versión que dice que no se deleitan en la palabra. Yo creo que es de las Américas. Dice no se deleitan en la palabra. Pero ¿cuál es el problema? Hermano, es el oír. ¿Les es oprobio la palabra? ¿Les es vergonzosa la palabra? Hermano, ¿cómo podemos estar estorbados? Mire, ¿cómo los demás, por ejemplo, cómo los demás sentidos pueden estar estorbados? Porque tenemos mal el oído. Esta de las Américas, mire, esta de las Américas dice, les es oprobio y no se deleitan. Estamos en el año del deleite, pero no se deleitan en la palabra. O sea, ¿por qué no se, hermano, por qué se puede perder el deleite en la palabra? Según este versículo, ¿por qué se puede perder el deleite en la palabra? Porque tenemos problemas en el oír. Porque nuestro oído no está circuncidado. ¿Y qué cosas, hermano, de eso de la prédica que se está transmitiendo ahorita es de las cosas que tenemos que circuncidarlos? Y la Biblia, pues a nosotros nos dice que a nosotros en la carne ya no nos vamos a circuncidar. Eso dice Romanos, el apóstol Pablo. Pero sí dice que debemos de circuncidar nuestros oídos, debemos de circuncidar nuestra boca, debemos de circuncidar el corazón. De eso se la recomiendo que revise esa prédica del apóstol hoy y va a ver cuánta bendición. Pero una de las cosas que hay que circuncidar es el oído. Ahora, ¿qué es circuncidar, hermano? Cortar la carne. Entonces, mire, ¿qué estamos oyendo? ¿No será que nuestro oído está muy lleno solo de cosas carnales, hermano? ¿No será que nuestro oído solo está escuchando cosas meramente, hermano, carnales? Hay que circuncidar el oír. Quitemos, hermano, de nuestro oído todas aquellas cosas que solo satisfacen la carne. Ay, pastor, es que esa música a mí me transporta a los años allá, 1980, pastor. Sí, pero eso es carne, hermano. Eso es carne. Mire, y así yo le puedo dar muchos ejemplos. El punto es que hay que quitar lo carnal de nuestros oídos. Hay que pedirle al Señor, Señor, yo quiero que tú hagas un corte, porque eso quiere decir también, hermano, el circuncidar es un corte. Hay que cortar algo, hermano. Entonces, ¿cuántas cosas deberíamos de cortar que ya no deberíamos de estar escuchando? Que ya tenemos que cortar eso, hermano. Eso es circuncidar, un corte, que ya tenemos que cortar eso, ya eso ya no nos trae ningún beneficio, ya eso ya no nos trae, hermano, nada en que nos edifique, sino que al contrario, siempre nos hace retroceder, siempre nos hace ser las mismas personas o peores si es posible. Entonces, ¿de qué tenemos que cuidar nuestro oído? Ok, pero ¿qué más es la circuncisión? Por ejemplo, ¿dónde se da? ¿Dónde se inicia la circuncisión? ¿Sería en el tiempo de Moisés? ¿Ah? Abraham. Si no estoy mal, Génesis capítulo 15. Vamos a ver, no, 17. Donde el Señor le dice a Abraham: haré un pacto contigo. Haré un pacto contigo y con tus descendientes. Y ahí es donde le dice que todos los de su casa se tienen que circuncidar, que esa es la señal de pacto. Ningún otro pueblo, hermano, ningún otro pueblo sobre la faz de la tierra tenía esa marca, solo los hebreos. Por eso yo creo que cuando a Moisés lo ponen en aquella canastita
Y aquellas muchachas, las trabajadoras de la hija del rey, encuentran a ese muchachito y lo primero que dicen es un hebreo. ¿Dónde se dieron cuenta que era un hebreo? ¿Por qué no pudo haber sido un egipcio? ¿Cómo se dieron cuenta ellos que era un hebreo? Por la circuncisión, por la señal de pacto. Entonces, mire cuántas cosas, hermanos, solo de aquí podemos hablar muchas cosas. ¿Qué es tener el oído circuncidado? ¿Qué es tener el oído circuncidado? Pues yo creo que otra de las cosas que debemos saber, que tener oído circuncidado, es que nosotros somos un pueblo exclusivo. Y como somos un pueblo exclusivo, no podemos andar escuchando cualquier cosa. Por eso, hermano, cuánta palabra hay de esto. Hijo mío, oye el consejo de tu padre. No menosprecies la enseñanza que te da tu madre. Y todo eso tiene un sentido. A veces lo dejamos solo a lo familiar. Pero hermano, pues nuestro Padre Celestial es nuestro Padre Celestial. Y cuánto consejo nos dio por medio de la palabra. Pero ¿qué estamos oyendo? Entonces yo entiendo, tener circuncidado el oído es que nosotros tenemos un pacto en nuestros oídos. Así como Job hizo un pacto con sus ojos. Job dice que hizo un pacto con sus ojos. Así nosotros también deberíamos de tener un pacto con nuestros oídos. Debemos de tener una marca. Decir, Señor, yo quiero consagrar estos oídos solo para escucharte a ti, para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra. Hermano, ¿cuánto exponemos? Mire, si nosotros, mire hermano, esto tenemos que saberlo, y sobre todo yo tengo que saber explicarlo, tengo que darme a entender, en el nombre del Señor. Hermano, y el martes pasado hablamos de esto. Si nosotros estamos prestando nuestros oídos para la murmuración, estamos fallando al pacto. Si nosotros estamos prestando nuestro oído para las obscenidades, para los chistes verdes, dicen, hermano, no sé por qué dicen eso, los rojos, o qué, ¿cómo dije? Yo he escuchado que le ponen un color ahí a los chistes, los colorados le dicen, va. Si nosotros, sabe usted, hermano, sabe usted, Dios santo, tal vez aquí no haya uno, pero sabe usted que hay cristianos que escuchan a Bad Bunny. O ahora no sabe quién es Bad Bunny. Yo digo, hermano, bueno, ahí le sacaron unas cosas, va, pero ese tipo de 10 palabras dice 12 malas, obscenidades. ¿A quién le estamos prestando los oídos, hermano? Si nuestros oídos se están llenando de basura, hablando de lo espiritual, de corrupción, de cosas feas, si nuestros oídos están, ¿sabe qué? Estamos fallando el pacto. Mire, quiero que leamos unos versículos. ¿Cómo voy de tiempo, hermano? Quiero que leamos unos versículos de ese capítulo 17. ¿Qué es un pacto? ¿Por qué la circuncisión? Génesis 17. ¿Qué es la circuncisión? ¿Qué es tener oídos circuncidados? Vamos a ver. El verso 7 dice: estableceré mi pacto contigo, con tu descendencia después de ti, por todas sus generaciones. Pues es un pacto eterno. Pero me gusta esto, mire. Mire ese pacto en qué consistía. De ser Dios tuyo y de tu descendencia después de ti. O sea, ese pacto consiste en que iba a ser un pueblo exclusivo. De ser Dios tuyo. En eso consistía el pacto. Te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones. Ahí le está dando el pacto. Y mire el verso 10. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será
de pacto. Ahí dice: seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esta será la señal de pacto con vosotros. Y le da hasta la edad, a la edad de 8 días, será circuncidado entre vosotros todo varón por vuestras generaciones. Entonces, hermano, quiero ver si encuentro algo más aquí. Aquí es donde le cambian el nombre también a Abraham. ¿Qué dice? Mire que comenzó por Ismael, ¿va? Hermano, ¿sabe usted que Ismael, mire, aquí lo estamos leyendo, Ismael lleva la señal de pacto de Abraham? Pero es que hay un versículo, no sé cuál es, pero dice un versículo de que yo voy a ser tu Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Es como, hermano, es como exclusividad. El pacto consiste en que yo seré el Dios de ustedes y ustedes van a ser mi pueblo. Entonces, eso era en la circuncisión en la carne. Pero cuando la Biblia me dice de la circuncisión del oído, entonces sobreentendemos, hermano, y la Biblia ahí está, entendemos que mi oído va a estar para su palabra y su palabra va a estar para mi oído. Eso es tener circuncidado el oído. Perdón, iglesia, así me estoy dando a entender, ¿verdad, hermanos? O sea, la señal de circuncisión era: ustedes van a ser mi pueblo y yo voy a ser su Dios, ¿ok? Ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Por eso es que Dios aborrece la idolatría, porque el pacto, hermano, decía que Dios iba a ser el único Dios de ellos. Pero ¿qué pasó con el pueblo? Rompieron ese pacto porque anduvieron detrás de ídolos. Entonces, el estar circuncidado en los oídos es: Señor, mi oído está para tu palabra y tu palabra está para mi oído. Yo quiero guardar mis oídos para oír tu voz. Yo no quiero guardar mis oídos para oír la voz de la serpiente, Señor. Reprendo eso. Yo quiero oír tu voz. Yo quiero oír tu palabra. Yo quiero tener un oído circuncidado. Yo quiero tener un oído libre, Señor, libre de carnalidades. Yo quiero tener un oído que esté consagrado a ti. Y entonces, hermano, cuando eso sucede, mire, cuando eso sucede en nosotros, y esta noche yo creo que vamos a pedirle al Señor eso, hermano, que circuncide nuestro oído. Yo quería solo hablar de esto, fíjate, porque hay muchas cosas y tal vez lo extendemos, pero qué importante es que nuestro oído, que el Señor lo toque, que el Señor, hermano, haga milagro en nuestros oídos para que nosotros podamos identificar las voces. Que podamos identificar las voces. Porque cuando nosotros sabemos identificar las voces, sabemos a quién atender y a quién cortar. Por ejemplo, he aquí, Apocalipsis 3:20, he aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, pero hay que conocer la voz, porque voces hay un montón, hermano, pero hay que conocer la voz del que está llamando. Entonces hay que tener bien afinado el oído. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entonces entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero qué importante es la función del oído. Qué importante es tener el oído bien afinado. Qué importante es, hermano, que nosotros tengamos bien clara la voz. Porque al no saber quién nos habla, entonces no sabemos qué hacer. Entonces la circuncisión del oído nos da toda esa claridad. Y para cerrar, voy a dejar esto ahí, voy a ver si lo sigo desarrollando, porque qué importante es ser circuncidados en el oído. Pero quiero que busquemos aquí para cerrar el libro de Juan, capítulo 10, y leamos algunos versículos de allí. Vamos a ver si lo coloco aquí mejor, Juan capítulo 10.
Vaya, dice, en verdad os digo que el que entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que el que no entra por la puerta, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz, llama a sus ovejas por nombre y las conoce y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas le siguen. ¿Pero por qué le siguen? Porque conocen su voz. Es decir, son ovejitas que han sido ungidas con aceite y que sus oídos están sanos, están circuncidados y pueden identificar la voz de su pastor. Pero es una, hermano, es una solvencia en su oír la que les da dirección a ellos. Hermano, es que mire, hermano, vaya, por ejemplo, ¿cómo nos distraemos nosotros? ¿Cómo le pongo este ejemplo, hombre? Vaya, si alguien menciona su nombre ahorita, usted puede identificar de qué lado le hablaron. Hagamos un ejercicio. Venga, hermano Kenny. Cierre sus ojitos. Por allá, mencione fuerte el nombre del hermano Kenny. Hermano Roberto, mencione fuerte el nombre del hermano Kenny. Sí, pero no sabe dónde está Roberto. Menciónelo fuerte. ¿De qué lado le hablaron, hermano Kenny? Vaya, otra hermana. Vaya, de allá. Vaya, háblele. Más fuerte. Entonces, y esto, mire, esto en algunas capacitaciones que hemos recibido, a mí me llama la atención cómo mucho de las cosas que se hacen allá afuera las toman de la Biblia, hermano. Hasta hoy me he dado cuenta yo, ¿va? En capacitaciones allá afuera, en lo secular, nos hacían este ejercicio de qué importante es el oído, que usted no necesita ver para ubicarse. Tome asiento, hermano Ken. Que usted no, o sea, usted no necesita ver para tener un sentido de ubicación. Lo que realmente necesita para tener un sentido de ubicación es su oído. Por ejemplo, hermano, mire, si a nosotros nos envolvieran la cara y nos llevan a la orilla del mar, ¿cree usted que es fácil darle cuenta dónde estamos? Solo con el sonido de las olas. Usted no necesita ver. Solo que usted escuche el sonido del mar. Entonces usted ya sabe, estoy en la playa. O sea, su oído y mi oído nos dan un sentido de ubicación. Por eso es que a Eva y a Adán el Señor les pregunta, ¿dónde están? La pregunta dentro del huerto después de que ellos cayeron fue, Adán, ¿dónde estás? Y él no supo qué contestar, porque ya sus sentidos habían sido afectados. Pero qué interesante la pregunta, ¿dónde estás? Ubicación. Entonces, hermano, la oveja solo con oír la voz sabe para dónde ir. La oveja solo con oír la voz sabe para dónde ir. Entonces, cuando seguimos leyendo, quiero leer un versículo donde dice que ella conoce la voz del ladrón. O sea, de alguna manera la conoce porque al no ser la voz verdadera, sabe que es la voz falsa. Vamos a ver, ¿cuál es? El 4 es que quiero leer donde dice que todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. El 5, ¿qué dice? Ahí está, sí, leamos el 5, dice, pero a un desconocido no seguirá. Mire qué cosas, hermano, a un desconocido no seguirá, sino que huirá de él. ¿Pero por qué? Porque no conoce la voz de los extraños.
Es que todo el asunto es el oído, hermano. Mire, toda la buena dirección de una ovejita es el oído. Si una ovejita tiene sano el oído, su caminar va a ser sano y va a llegar a una buena dirección. ¿Por qué? Porque le pueden venir otras voces, hermano, puede venir a empezar a escuchar otras voces, pero ella va a identificar, no, esa no es la voz de mi pastor, esa no es la voz del Señor, no, esa es la voz de un extraño, no me conviene, me voy, huyo de aquí. ¿Por qué? Porque por la voz. Entonces yo creo, hermano, que Eva, cuando, por eso es que invirtió 5 versículos ahí, yo digo invirtió, pero mal usó pues 5 versículos ahí la serpiente en poder afectarle su oído, porque de primas a primera no estaba afectado su oído. Le costó afectarle su oído a Eva. Cuando logró afectar su oído, fue bien fácil afectar los otros sentidos. Pero el oído le costó, hermano, le costó. Sí, pero es que el Señor dijo que esto, sí, pero mira, entonces volvía y le replicaba, sí, pero que si tú comes vas a conocer esto y esto. Le costó afectarle el oído. Cuando ya perdió el oído y se contaminó el oído de Eva, entonces le fue bien fácil, hermano, contaminarle los otros demás sentidos. Entonces, si tu oído y si mi oído está sano, vamos a caminar bien, hermano. Y vamos a saber a qué cosas tenemos que cerrarle los oídos inmediatamente. O sea, vamos a conocer fácilmente cuando estemos recibiendo un mensaje distorsionado, un mensaje que no venga del Señor. Y entonces tener un oído sano es tener prácticamente todos los sentidos sanos. El oído, la administración al oído. Por el orden que le puse al inicio es, el oído nos llega a ver. O sea, depende de lo que oímos, así vemos. El ver nos lleva a tomar. El tomar nos lleva a comer. Y el comer nos hace discernir. Por eso, qué lindo cuando venimos a la mesa del Señor y comemos su carne, y comemos y bebemos su sangre. Y entonces ahí nuestros sentidos se activan, porque estamos comiendo y bebiendo algo bueno. Pero qué importante es los oídos. Póngase de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Faltan 10 minutitos para las 9. Hay que seguir reflexionando en esto, hermano. Cómo necesitamos ser cuidadosos en lo que oímos. Cierre sus ojitos. Viene a mi memoria cómo aquel hombre cuando entró a la tierra prometida. Mire, este no quedó postrado en el desierto, fíjese. Este entró. Y vio cómo las murallas de Jericó cayeron. Estoy hablando de Acán. Pero de pronto Acán, hermano, le afectaron su oír. Y cuando le afectaron su oír, le afectaron su visión. Y cuando le afectaron su visión, lo llegó a tomar. Mire los sentidos cómo se están corrompiendo ahí. Eso lo llevó, hermano, a que cayera a la ruina, a que fuera destruido. En el nombre de Jesús, que nuestros oídos hoy reciban la administración de parte del Señor. Padre, esta hora de esta administración, yo quiero orar por tu iglesia, orar por todos nosotros, Señor. Te pedimos, por favor, Señor, que si tienes que hacer una obra como la que hiciste con Malco, hazla con nosotros ahora. Restaura nuestro oír, Señor. Restaura nuestro oír. Pon tu mano sobre mis oídos y restaura mi oír, Señor. Si ha habido daño, si ha habido palabras, Señor, que me han lacerado, si han habido palabras que me han mutilado, Señor, esta noche, a la luz de tu palabra, yo vengo ministrando sanidad a los oídos de tu iglesia, Señor. Si han habido mensajes, Señor, que nos han contaminado, esta noche yo vengo recordando, Señor,
que tenemos un pacto, que nuestros oídos, Señor, sean circuncidados, que nuestros oídos de alguna manera ya han sido circuncidados, pero que de repente tenemos que recordar ese pacto, que tenemos que recordar ese pacto que tú has hecho con nosotros, Señor. Allí si usted quiere poner sus manitos en sus oídos, decirle: Señor, aquí están mis oídos, por favor, yo quiero que los sanes, Señor. Yo quiero que tú hagas una obra en mi oír, Señor, para que pueda yo identificar la voz de los extraños, para que yo pueda identificar, Señor, fácilmente yo pueda identificar la voz de los extraños, Señor, porque yo conozco tu voz. Yo quiero reconocer tu voz. Yo quiero saber cuando tú estés llamando a mi puerta, Señor, escuchar claramente tu voz, Señor, saber que es tú el que me está llamando, Señor, y por ende, cuando yo escuche otra voz diferente a la tuya, yo voy a saber que es una voz de un extraño y yo voy a cerrar mis oídos, no voy a abrir mi puerta, Señor. Yo solo abro la puerta cuando escucho tu voz. Yo solo abro la puerta de mi corazón cuando escucho tu voz. Yo quiero que mi oído esté sano. Dígale ahí, hable con el Señor, dígale: Señor, yo quiero que mi oído esté sano. Señor, si tienes que circuncidar mi oír nuevamente, hazlo, Señor, porque yo leo en tu palabra que Josué hizo el acto de la circuncisión 2 veces. En el libro de Josué está escrito donde el Señor le dijo: circuncida al pueblo nuevamente. Señor, si es necesario que haya una segunda circuncisión en nuestros oídos, pues hazlos esta noche, Señor. El asunto es que nosotros hemos entendido a la luz de tu palabra que el oído es uno de los sentidos fundamentales que tenemos que tener bien, Señor. En el nombre de Cristo, quita todo estorbo, quita todo aquello que nos quiere estorbar a escuchar tu palabra. Señor, circuncida nuestro oír para que podamos deleitarnos en tu palabra. En el nombre de Jesús, oídos sanos, oídos ungidos con aceite, oídos marcados con tu sangre, oídos marcados con la lesna del servicio, Señor. Oídos, Señor, restaurados, oídos, Señor, circuncidados, oídos abiertos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, recibimos esta noche la administración a nuestros oídos. La recibimos y nos vamos de este lugar con nuestros oídos